Maxi Rodríguez, la porra te saluda. No era penal. Si le encanta al mexicano, el ya merito. No debió haber ido a ese mundial. Él no debió haber ido. No. El verdadero reto va a ser el mundial de local. Nos es urgente que México defina un estilo de juego. Pero el proceso que ha tenido Japón con su selección nacional ha sido muy interesante. Ha sido muy interesante. A mí siempre me ha gustado más México en línea de 5. Vinicius es la evolución del fútbol moderno, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con México en la Copa América? Ay, güey. Bienvenidos sean a todos al primer episodio de Lo Raza. Hoy vamos a hablar sobre la selección mexicana. Y ojo que hoy es nuestro primer día, hoy es un día histórico, hoy es un día bello, hoy es un día totalmente hermoso. ¿Cómo estás, Checo? Muy bien, güey, muy bien tú. Estoy emocionado de empezar esto. Y pues nada, está muy bueno el tema porque justo se viene la Copa América, se viene el fútbol de selecciones, la Liga MX llega a su fin. Ahorita el día que estamos grabando esto, el día de mañana es la final. Y pues bueno, a lo que sigue, que es el fútbol de selecciones, todo lo que se viene ahora en verano. Va a estar muy bueno, ¿no? Va a estar Copa América y Eurocopa. Ajá, y creo que los Juegos Olímpicos, si mal no recuerdo. Sí, Juegos Olímpicos en París. Mucho fútbol este verano. En París, va a estar muy bueno el verano. Entonces, por ese lado, pues empecemos, güey. ¿Cómo está esta dinámica? Me gustaría abordar sobre todo la selección mexicana. Ajá. Vamos a hacer un recuento un poco express sobre cómo nos ha ido a partir del Mundial del 2002 al 2022. Vamos a abarcar 20 años de historia. Súper rápido. 2002, el DT nos dirigía el Vasco Aguirre. Okay. México hizo una fase de grupos interesante. Ganó 2 partidos y empató contra Italia con ese gol histórico de Jared. Cabe resaltar que quedaron arriba de Italia en el grupo. Quedó en primer lugar. Quedó en primer lugar México, dejó en segundo lugar a Italia. Pero, ¿qué pasa? Que en octavos de final se pierde contra Estados Unidos. Digo que lo que más me da coraje de eso, que en ese momento Estados Unidos veía el fútbol muy diferente como lo ve ahora. Uh-huh. O sea, ni siquiera un segundo plano, era como un cuarto pues, súper abajo. Sí. Pero bueno, se perdió contra Estados Unidos el famoso 2-0. Sí. El mismísimo Donovan nos metió gol. Ok, viene el Mundial 2006, donde el técnico era Ricardo Lavolpe, la famosa escuela lavolpista, la línea de 5. Se tuvo una fase de grupos turbulenta. Se empató contra Angola, se perdió contra Portugal y se ganó contra Irán. El goleador de esa Copa del Mundo de México fue Omar Bravo. Y lo que mejor sensación dio ese mundial fue el partido contra Argentina. Una Argentina que no venía tan fuerte, venía con un Messi debutante también en Copas del Mundo, un Messi chavito. Se le hizo un gran partido. Podría ser que porque la Volpe es argentina y conoce al futbolista y su fútbol, conoce a su gente. México se puso en ventaja 1-0. Se empató 1-1, se van a tiempos extras y pasa el famoso golazo. No sé si fue el mejor del mundial, pero fue de los mejores. Sí. El de Maxi Rodríguez, la porra te saluda. Tu madre. No, gran futbolista Maxi. Y pues metió el mejor gol de su vida contra México. Ajá. Siguiente mundial, 2010, volvemos a lo mismo, al Vasco Aguirre. Sudáfrica 2010 con el Vasco Aguirre, se hace un muy buen partido contra Italia, contra Francia. Se ganó contra Francia. Pues ahí venía Rafa Márquez, estaba el Chicharito, estaba Cuauhtémoc Blanco. El Guille Franco. El Conejo Pérez, güey. Ese muy llamativo, esa convocatoria. Y nos quedamos en el 2010, otra vez en octavos, contra Argentina. Y ahí sí nos robaron, me acuerdo que un gol era en fuera de lugar. Ah, sí me acuerdo. Era el de Tevez, ¿no? No me acuerdo si fue el de Tevez. Creo que fue de Tevez, sí. Bueno, creo que Tevez metió un golazo y creo que metió el gol de en fuera de lugar. Pero creo que el primer gol, si mal no recuerdo, fue el del fuera de lugar. Y ya rompió a México completamente. Otra vez Argentina nos eliminó. Llegó el mundial que yo creo que todos los que nacimos a partir de los 2000, los 99 recuerdan con mucho cariño. El 2014. El mundial de Brasil 2014. ¿Cómo nos fue ese mundial? Pues en ese mundial, fíjate que entra el Piojo Herrera. El Piojo Herrera toma el mando de la selección. Bombero. Ajá, así es. Entra el Piojo Herrera y la verdad es que siento yo que fue una de las mejores selecciones que tuvimos
digamos, en la parte actual. En la actual, en la época moderna. De la época moderna, porque pues teníamos a un Giovanni Dos Santos, teníamos a un Chicharito. Oribe Peralta muy encendido. A Oribe, güey. Y al final de cuentas, pues terminamos llegando hasta donde mismo. Se pierde contra Holanda. En un grupo en el que estaba Brasil también. Nos tocó contra el local. Se logra empatar contra Brasil en fase de grupos. Nos toca Holanda. Y estuvimos a ¿qué? ¿10 minutos? Más o menos. No, menos. O sea, creo que el gol cayó como en el 88. Y el famoso no era penal. Que eso. ¿Que sí era o no era? Pues el mismo Robin dijo que no era penal. Pero bueno, ya entrar en el hubiera, en Sí, que si en esto, el en ya lo merito, otro, ¿no? en el ya merito, no podemos entrar en eso Y la porque... idiosincrasia del mexicano. Ajá, sí, le encanta al mexicano el ya merito. Y la verdad es que no, o sea, si eres bueno y si vas a pasar, si te mereces pasar a la siguiente ronda, debe de ser mediante goles y sin importar, o sea, ir contra todo, no nada más contra el equipo. Ya. Si falla el árbitro, también tienes que ir contra eso. Y cabe recalcar que esa vez Holanda sí fue superior a México. Porque Ajá. ya en los ya a partir del segundo tiempo, creo que el gol de Giovanni que vio en el primero, ya se vio una Holanda donde empezó a subir sus líneas, empezó a meter a jugadores de mayor calidad. México se empezó a ver un poco más sus carencias. Ochoa tuvo unas atajadas buenas de puro reflejo. Pero ya, o sea, ya era muy... Ya se olía el empate. Sí. Lo trágico fue que fueron 2 goles seguidos en los últimos minutos y se queda ese saborcito que hubiera pasado en los tiempos extras. Pero bueno, se hizo lo que se pudo. Yo quedé satisfecho con esa selección porque aparte fue muy improvisada. Y luego viene el Mundial de Rusia 2018. Para mí, la mejor generación que ha tenido México en toda la historia. ¿Por qué? Porque eran jugadores que tenían jugadores en Europa. Estaba, por ejemplo, Ochoa en Europa, estaba Salcedo, estaba Héctor Moreno, estaba Guardado, Herrera, Chícharo, Chucky, Layún, Carlos Vela, creo que acaba de llegar a Estados Unidos, pero venía de la Real Sociedad. Sí. ¿Qué pasó? El mismo resultado de siempre. Se le aprecia mucho ese mundial por el triunfo que se le hizo a Alemania, que no fue cualquier cosa porque es la primera vez que Alemania pierde su partido inaugural en un mundial y venía como campeón defensor. Sí. No hay que minimizar eso tampoco, o sea, sí es algo muy heroico por parte de México. ¿Qué pasó? Nos caímos contra Suecia, el famoso, bueno, fue famoso, pero fue un 3-0, y ya contra Brasil, hijo eterno de Brasil somos, y nos eliminó. Después... No había más que hacer, güey. No había nada más que hacer. No había más que hacer. Ese mundial se perdió contra Suecia. Bueno, sí, exactamente. Creo que Suecia, sí, ahí porque fue donde se dejó ir. El bracket, ya después de que quedamos en segundo grupal, era complicadísimo. Era Brasil, Bélgica, Francia. Tenía que ser algo inhumano. Ajá, sí. Y si hubiera tocado en primer lugar, hubiera sido creo que contra Suiza, Inglaterra y Croacia en semifinales. Ahí puedes esperar un poquito más, ¿no? Pero bueno, le tienes que ganar siempre a los mejores y no se pudo. ¿Mundial de Qatar 2022? Pues, ¿qué decimos del Mundial de Qatar 2022? Que no sepamos ya. Se rompió la racha de los octavos de final. Se rompió la racha de los octavos de final. México no avanzó de fase de grupos. Empató en puntos con Polonia. Se quedaron con la misma cantidad de puntos. La diferencia de goles fue el factor fundamental. No se pudo ganar por la cantidad de goles que se necesitaban contra Arabia Saudita y al mismo tiempo pues Argentina tampoco le metió tanta caña contra Polonia. Entonces pues nos terminamos quedando fuera con todo y el golazo de Luis Chávez que como dicen festejos que no sirvieron para nada, pero bueno, ya merito para México. El ya merito otra vez, pero bueno, igual sí le funcionó, no creo que fue una buena vitrina para él y por eso está ahorita en Rusia. Pero con las herramientas. Pero otra vez, o sea, ¿qué pasó? Yo quiero recalcar algo de ese mundial y siento que también el grupo estaba muertísimo de un año para otro. Desde que pasó lo de la lesión de Raúl Jiménez de su cabeza, se rompió todo el esquema del Tata Martino. Por eso empezó a llamar a otros delanteros tipo Henry Martin, Rogelio Funes Mori, que cumplían con las características parecidas a Raúl Jiménez, que era más de poste, sostener la pelota y ya dirigirla, ¿no? ¿Qué pasó? Se cayó Raúl Jiménez. No debió haber ido a ese mundial. Él no debió haber ido. Se hizo muy egoísta de su parte.
Y siento que de ahí se perdió todo el proceso del Tata. Porque yo me acuerdo que arrancó bien. Bueno, como empiezan todos los procesos en México, ¿verdad? Todos los procesos empiezan bien, güey. Pero a partir de ahí, y lo siento que el Tata era un poco, no lo conozco, pero llegó a ser más apático quizá con el equipo, que no iba a verlos, no iba a los partidos, no viajaba. Como que él también ya lo empezó a dar por muerto un poco el proceso. Sí, claro. Ojo que Y tiró hasta se tantos, sentía el ¿eh? equipo, o sea, tú ves mundiales anteriores y veas un poquito más de sangre a comparación de esta, ¿no crees? Se vio sangre contra Arabia, se vio sangre contra Arabia. Pero pues es porque Ya era todo tenía matar o que ser morir. a matar o morir, exactamente. Sí, no, totalmente creo que era un grupo complicado, Fue muy complicado. un grupo muy complicado, pero igual... Nos tocó la campeona del mundo prácticamente. Ajá, Sí. sí, tal cual, así fue. Lo que a mí me preocupa es lo que sigue, ¿no? Porque ya llegamos a este punto en donde otra vez, no solo hay cada vez menos mexicanos en Europa, hay cada vez menos de dónde convocar para traer a la selección, sino que ahorita el proceso que trae el Jimmy Lozano está apuntando hacia traer jugadores más locales Sí. y se está yendo hacia otro lado. Entonces, pues estoy tratando de entender si este ciclo va a iniciar de nuevo otra vez, como en su momento en los 90s, cuando la mayoría de la gente que traíamos era gente local. Y qué es lo que va a pasar con México ahora que se viene el Mundial en casa. Queja todo el mundial, la Copa América. Bueno, primero la Copa América. Copa América. Primero la Copa América. Lo que hizo el Jimmy también con la convocatoria fue algo que sí sorprendió. ¿Crees que es a pantalla humos? Iba a decir otra palabra, pero vende humo. No, yo creo que no. No, creo que era algo necesario. Era necesario. Era necesario. Ahora, sí dice la gente, porque luego es eso, ¿no? Se exigen cambios. Ok, que los cambios lleguen ahorita, pues sí puede llegar a ser cuestionable como todo, pero es que si no es ahorita, ¿cuándo? Que pudo haber sido hace tiempo, claro, lo mejor hubiera sido que hubiera En el proceso pasado. Inmediatamente después de Sí. que terminas el Mundial, empezar con ese cambio, ¿no? Pero pues bueno, lo haces ahorita a meses de jugar la Copa América, pero se hace, es algo que se tiene que hacer. O sea, Sí, no hay es algo que otra. tienes que postergar porque poco a poco te empujan Hacia ese que, lado. que se tenga que hacer. Sí. Y en parte qué bueno que es en la Copa América, que va a terminar siendo como un experimento más que un campeonato, ¿no? Para Ujú. la selección mexicana. El verdadero reto va a ser el mundial de local, porque cabe recordar que México va a jugar los 3 partidos de local y sería desastroso que haga un papel malo, muy malo. Pues sí, pero se Ajá. tiene que formar un cuadro competitivo para llegar a competir, vaya la redundancia. Pero sí, yo creo que el mayor reto del Jimmy Lozano va a ser encontrar una identidad en este equipo, algo que ningún otro técnico ha podido encontrar en México, y tratar de ver otras escuelas de fútbol, o más bien seguir el ejemplo de otras escuelas para encontrar las características que tiene el mexicano, que tiene su fútbol, que tenga sus bases para poder definir un estilo. O sea, es urgente que México defina un estilo de juego. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que es algo que incluso no va a terminar de cimentarse en este proceso. No va a terminar de cimentarse de aquí al siguiente mundial. Pero es algo en lo que se tiene que poner mucha atención. Porque a pesar de que México tiene muchísimos años jugando con una misma formación, no tiene un estilo de juego definido. No tiene una escuela futbolística. Cosa que sí tienen otras selecciones. Que claro que a lo mejor nos vamos a comparar con Brasil, con Argentina, con Colombia. Que son selecciones protagonistas. Son selecciones importantes, Uruguay. Es el factor común que son campeones del mundo. Por Ajá. algo son campeones del mundo, Sí. esas selecciones. Porque Sí. tienen una escuela ya definida. Tienen un estilo. Tú ves a Uruguay y Argentina, ¿cómo son? Son más aguerridos, son más guerreros, tienen más hambre por ganar. Ponle que no son... Van a decir que si está Messi, pero si comparas el jugador latinoamericano con el europeo, la diferencia es que el europeo se puede decir que es más técnico, más estético, y el latino es más Más caliente, físico, más caliente, más de ir al choque. Bueno, es más, hasta yo te diría que eso aplica mucho con los argentinos y con los uruguayos, más que con los brasileños. Sí, los brasileños son un caso muy especial. Muy especial. Pero aún así, o sea, sí entiendo esa parte y esa comparación de jugadores de unos con otros. O sea, ellos suplen sus necesidades mediante ese físico o esa mentalidad que tienen Ajá. para poder competir y ser protagonistas y campeones del mundo.
Sí, y regresando al punto, o sea, digo, en Italia, en Europa también se ve a selecciones como la italiana, como la española, que todas tienen un estilo de juego. Te puede cambiar el técnico, puede cambiar, puede que haya jugadores que entren, otros que se vayan, y el estilo, la escuela futbolística sigue siendo la misma. O sea, claro que hay variantes, porque obviamente tienes que evolucionar. El recurso humano no es el mismo, ¿no? Y al mismo tiempo, conforme va avanzando el fútbol, te tienes que ir evolucionando. Pero tienen algo ya definido. O sea, inmediatamente tú dices selección española y piensas en retención de pelota, en juego técnico, en posesión, en toque en espacios cortos. En los interiores siempre tiene un 4-3-3. Un 4-3-3 también, delantero, ¿no? Que no es tan delantero, que termina siendo 9 falso. Ajá, y luego piensas en Argentina y justo piensas en esa otra parte, ¿no? La parte canchera, la parte que sí puede llegar a ser técnica, pero también es de mucho corazón, de mucha garra. Uruguay, la famosa garra charrúa. La garra charrúa, claro, o sea, entonces creo que México no tiene una identidad definida. Y es importante que se empiece a manejar de ya. Pero lo que yo creo también es que no sé a qué se deba, y ahí sí no sé tampoco, no se me ocurre cómo empezar ese proceso. ¿Por qué? Porque tienes, o sea, cualquier director técnico tiene, ponle tú, México no pasa de fase de grupos de Copa América. Quitas al Jimmy, a lo mejor no, pero no se respetan procesos. No, para nada. No se respetan procesos. O se reciclan técnicos, que fue en el caso del 2002, que era el Vasco, y 2010 el Vasco. Que al final ya no lo van a volver a llamar, pero existe esa cosa, ¿no? En México. Y cada quien trae sus ideas, ¿no? Te digo, no es que el 4-3-3, no siento que yo que dé una identidad a cómo juega la selección mexicana. No. Sí puede ser la misma formación, pero creo que eso, el generar una identidad requiere mucho más que solo repetir una misma formación con técnicos distintos. Es que así es, o sea, una selección tiene que tener su escuela definida y cuando quieren empezar un proyecto tienen que buscar a un técnico que se acople a esas raíces, que se acople a esa escuela. ¿Qué pasa con México? México no tiene ni pies ni cabeza, no sabe cuál es su estilo de juego y busca cualquier técnico, ya sea el técnico de moda, el técnico de turno, los famosos técnicos bomberos, que es como caiga. Ajá. Pasó en el 2014 con el Piojo, que estuvo preso con el Chepo, que pusieron al Chepo porque había quedado campeón con Toluca en la liga, era el técnico de moda. Fracasa el proceso al final, se nos cae, llega el Piojo, sube, se hizo cosas interesantes, pero cayó otra vez. Sí, y es algo que se ha venido repitiendo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo entra Jimmy? Pues entra también de bombero. Les funciona, a la gente de pantalón largo le gusta, a los jugadores también les agrada la idea, pero ahorita, conforme ha seguido avanzando el proceso, pues claro que ya hay gente que se pierde otra vez contra Estados Unidos y entonces empieza la gente, Almada, ¿por qué? Porque pues es el técnico de moda ahorita, o sea, es el técnico que ahorita está en la boca de todos, ¿no? Y si pierden su primer partido en la selección, ellos son los primeros en matarlo. Ajá, sí. En criticarlo. Sí, es lo mismo, ¿no? Entonces eso es, nunca va a haber una solución así. Se tiene que encontrar primero una identidad y encontrar a un DT que se acople a esa identidad. Y yo aquí te preguntaría, de todos, de estos procesos que hemos estado hablando del 2002 para atrás y de ciertas variantes que ha traído cada técnico, porque cada técnico ha traído su idea, el Vasco ha traído una idea, Miguel Herrera ha traído otra idea, la Volpe ha traído su idea, que bueno, siento que a lo mejor van de la mano Herrera y la Volpe, y luego ya alguien como Juan Carlos Osorio que traía una cosa bien rara que creo que es un caso que se tiene que analizar a profundidad. Un incomprendido Juan Carlos Osorio. Lo que hacía Juan Carlos Osorio, que para nada se me hacía malo, pero que justo siento que el tener tantas variantes, el no tener algo tan definido, luego provoca este tipo de cosas, de que o que te vaya muy bien o que termines con resultados como el 7-0, como el 4-1 contra Alemania. La famosa rotación también. Por la famosa rotación. Entonces, o sea, es eso, o sea, era un técnico que te podía plantear partidos buenísimos,
como el que le planteó a Alemania en el 2018 y luego tener este tipo de encuentros en donde, madre, como que algo anda mal, ¿no? Como sufres, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, de todas estas ideas, ¿cuál crees tú o cuál sientes tú que sea el camino correcto o qué combinación de estas ideas puede ser el camino correcto para generar una identidad en la selección mexicana? Se tiene que saber qué material se tiene. Tienes que ver cuáles son tus mejores jugadores, cuáles son sus mejores características y ver qué formación o estrategia se puede acoplar también a esos jugadores. Ok. Por ejemplo, si tú quieres plantear una línea de 5 al estilo La Volpe, al estilo El Piojo Herrera en su mundial, pues ahí tiendes a hacer una defensiva más compacta, más dura, pero tienes que cumplir con carrileros con mucho sacrificio. Uh-huh. En ese mundial era Paul Aguilar y, si mal no recuerdo, Miguel Ayun. Uh-huh. Eran jugadores delgados con mucho condición, recorrido, uh-huh, y defendían bien en su momento. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Si tú quieres recuperar ese estilo, tienes que encontrar a jugadores con esas características. Tú ahorita, ¿a quién pondrías de carrileros? ¿A Arteaga podría ser, de Rayados? Diego Lainez, que está adoptando esa posición, pero no es mucho lo suyo. Se bajó de la Copa América ya. Se bajó de la Copa América. Entonces yo creo que ahorita se tiene que ver el material que se tiene y qué se puede hacer con él. Qué identidad, qué estilo le puedes encontrar. Y a partir de ahí, pues a florecer. Empezar a ideas. Tratar de cambiar un poco más de la mentalidad del jugador. O podemos aplicar lo de los japoneses, ¿no? Que ellos buscan mucho lo mejor de cada selección y tratar de acoplarlo a la suya. Okay. Porque se puede decir que Japón tampoco tiene una identidad, es una selección joven, nueva. Uh-huh. Son jugadores más chaparros, más chiquitos. Entonces pero el proceso que ha tenido Japón con su selección nacional ha sido muy interesante. Ha sido muy interesante, porque ellos sí le han metido más coco, más estudio. Ajá, sí, son muy nerdillos en ese sentido. Sí. Pero lo han sabido aplicar. Le ganaron a España y Alemania en el último mundial. Ok, pero entonces teniendo una idea del material con el que se cuenta hoy, o sea, ¿consideras entonces que la línea de 5 no es? ¿Consideras que está bien quedarse con un 4-3-3? Yo creo que sí, porque es algo que has estado siguiendo. Ok. Y se puede respetar. Que al final, pues, el fútbol ha evolucionado y tú puedes mutar formaciones durante esquemas del partido en minutos, ¿no? O sea, puedes pasar de una línea de 5 a una línea de 4, okay, dependiendo de lo que vaya dando el partido. Uh-huh. Pero, por ejemplo, yo creo que ese 4-3-3 de México viene mucho de la escuela de España. Viene mucho del Barcelona del 2011 de Guardiola. Okay. Donde se buscaba un juego más rápido, un juego más vistoso, un juego más de posesión. Delanteros que tengan más, que no sean un delantero común, no común sino nominal. Sí, el famoso 9 falso. Que eso lo ha hecho, por ejemplo, Henry Martin, se podría decir, cuidando proporciones. Uy, porque, por ejemplo, vemos a Henry Martin en partidos con la selección, con el América no me fijaba mucho, que bajaba mucho el medio campo para tener ese hombre extra en el medio campo. Ajá. ¿Qué pasa cuando pones un hombre extra en el medio campo? Tienes más oportunidad de un pase. Sí. Tienes más de un desmarque, de poder habilitar al extremo, o sea, cosas así, ¿no? Es una idea que se ha ido manejando, que se siguió con el Tata Martino, el 4-3-3. El Jimmy lo podría seguir implementando, dependiendo de las características de los jugadores. ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí, o sea, creo que el 4-3-3 está bien, porque, pues como mencionas, no tenemos mucho material como para generar otro tipo de variantes. Y yo lo que sí creo es que, pues, es muy difícil que eso vaya a permear o vaya a hacer que el juego que trae México evolucione a generar una identidad. O sea, si bien es que hay otros factores. Es lo que funciona. O sea, es lo que funciona ahorita. Que se pueda sostener un tiempo, ¿no? Ajá, que te pueda. Pero durante ese tiempo tienes que ir buscando cositas positivas que puedas ir implementando para la nueva escuela o estilo que quieres implementar, ¿no? Sí. Sobre todo yo creo que también va algo en lo mental.
O sea, tú comparas el jugador mexicano con el argentino o el uruguayo. Los dos son latinos, los Ajá. tres más bien. Pero te da más confianza de sangre caliente, pues el argentino o el uruguayo, ¿no? Sí. O sea, también tiene que jugar esa parte de México en lo mental, Pero creo yo. ¿tú no crees que México se ha visto mejor en los tiempos modernos con una línea de 5? Hablando, ¿qué tantos tiempos? ¿Tipo en el 2014? Pues sí, o sea, como veníamos hablando desde el principio, del 2002 para acá. Ah, siento bueno. siento yo que México se ha visto mejor cuando tiene una línea de 5. El caso de la Volpe, El caso del Piojo. el caso del Piojo. Y creo que ya es lo único, ¿no? O Ajá. quizá Osorio en algún punto. Osorio, ajá, es que bueno, luego ahí vamos sobre lo mismo, ¿no? Osorio era muy versátil, creo que manejaba muchas variantes. Muchas facetas. Y lo vemos, lo platicamos ahorita, o sea, lo que hizo con Alemania, ¿no? Inicia con una formación, y en esa misma formación de repente bajaba la Jun a ayudar a la defensa. Salcedo pasaba de central. Salcedo pasaba de central, Vela se tiraba hacia la banda, dejaba el medio Puede campo que Herrera aguardado subía ya un poco Herrera. más. Ajá, exacto. Entonces, también, digamos, pero pues es algo más marcado en Herrera y en la Volpe. Creo que A mí también. siempre me ha gustado más México en línea de 5. Ajá, el problema es que ahorita no hay por dónde tener una línea de 5, ¿no? No hay. O sea, porque yo también siento que México se ha visto mucho mejor con línea de 5 y confiando más en la parte defensiva. O sea, siendo un equipo. Carente en ofensiva. Pues sí, o sea, es que México o sea, cuando Pues, juega, o sea, no ha sido alguien no se ha destacado por su posesión de la bola, o por sus. transiciones largas tampoco. Ajá, sí, o sea. Es creo- que en la línea de 5, creo que México históricamente se ha visto mejor en la defensa que en el ataque. Ujú. Por jugadores tipo como Claudio Suárez, Rafa Márquez, Héctor Moreno, el Maza Rodríguez. O sea, ha tenido Sí. defensas de renombre y sobre todo ha tenido buenos pivots. En el caso de Rafa Márquez, Rafa Márquez. Torrado en su momento, Pader Pardo, creo. Sí. Entonces yo creo que por ahí podría encontrar un poco de identidad en México, en la famosa escuela la golpista, que para mí no está obsoleta todavía, Ok. porque eso sí, la línea de 5 no te ofrece una anchura de campo, no te ofrece esos famosos extremos. ¿Por qué? Porque si tú la implementas ahorita no puedes usar jugadores tipo como Antuna, tipo como el Chucky. Ajá. Tendrías que usar otro tipo de jugadores. Por ejemplo, en el medio campo poner a Eric Sánchez, Luis Chávez. Podemos reforzar esas carencias en la ofensiva jugando bien a la defensiva. Volvemos a este punto en el que, bueno, México, ¿qué vas a hacer? O sea, o sea, tu estilo de juego va a ser más de posesión, va a ser de transiciones rápidas hacia el ataque, va a ser de que si vas a tener línea de 5, ¿a quiénes vas a tener de carrileros para subir, para bajar, para cubrir atrás? Y aquí vas a tener tu medio campo para que te dé equilibrio. Sobre todo eso, entonces, tu juego se va a cargar más del lado defensivo, o sea, que se va a cargar más del lado ofensivo. Son ideas y son conceptos que cuando decimos selección mexicana no tenemos, o sea, no hay una claridad. No hay una claridad. No hay una claridad. No, porque volvemos a lo mismo. Tú dices España y lo primero que piensas es en el 4-3-3, posesión, movimientos rápidos, son de físicos más delgados también, por lo Sí. mismo. Tú ves a Italia ha evolucionado mucho, pero históricamente siempre fue más defensivo, Ujú. más de... Sí, totalmente. Ahorita Un equipo es una más de Italia defensivo. diferente, que de hecho es campeona de Europa, porque el mismo fútbol ha empujado a evolucionar en ese sentido. Ujú. Tú ves Alemania, que es un fútbol más vertical, se puede decir. Sí. Más de castigar rápido. Sí, y es rápido, son transiciones rápidas hacia el frente, balones largos, precisos. Que Francia se puede decir que juega similar. Similar. Lo que tiene Francia es que tiene muy buenos velocistas por las bandas. Mbappé. Y en el caso de Alemania es que tiene gente con muy buen pie en el medio campo que son muy precisos a la hora de mandar a gente hacia adelante. Eso sí. Es- De orientar, ¿verdad? Ajá, exactamente, ¿no?
O Brasil históricamente eran jugadores más estéticos, más técnicos. El juego bonito. El famoso yoga bonito, eran jugadores que se divertían, eran más jugones. Les gustaba ese uno contra uno y te hacían... Que eso también ha ido evolucionando, Ha ido permeado en Brasil. Ajá. Sí, o sea, creo que eso, sí, o sea, ya no es el yoga bonito, no, ya no. Pero sigue siendo parte de su identidad y de su esencia. Y la tienen que cuidar mucho. La tienen que cuidar y respetar. Porque el último bastión que les quedaba... Bueno, está Vinicius, ¿verdad? Pero uno de sus últimos bastiones era Neymar. No, y ahora, tenemos... sí, pues como dices, está Vinicius. Ahora... Pero Vinicius es la evolución del fútbol moderno, por ejemplo. Ajá, pues es que es de los jugadores que... O sea, tú comparas a Neymar... Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero comparas a Neymar y Vinicius, los dos son muy buenos, pero te da más gusto ver un poco más a Neymar, ¿no? Porque es más jugón. Pues... Sí. Más atrevido, más de... A mí se me hace más completo y efectivo Vinicius. Así es. Es lo que el fútbol nos ha empujado. Ajá. Sí. Creo que ya entendí tu punto. O sea, creo que o sea, se está perdiendo ese estilismo, justo. ¿no? Lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? El papel del 10. ¿Dónde está el 10 ahora en el fútbol, 10? ¿No? Entonces, creo que tiene que ver mucho con eso. Encuentras más que si el box to box, que si la gente que sube y baja, que tiene que tener muchísimo físico. Extremos más rápidos. Los extremos más rápidos. Que regatadores, por ejemplo. Ajá, exactamente. Y creo que ya entendí, o sea, vas para ese lado. Pues digo, Vinicius es la evolución de ese fútbol. Y es a donde, como dices, sí es cierto, es a donde nos está empujando el mismo fútbol. O sea, ya no va a haber jugadores tanto como un Messi, como un Cristiano. Ahorita ya es más un Haaland, que es un definidor que tiene un físico impresionante. Un Vinicius o un Mbappé. Que son muy rápidos, también son técnicos, pero no son tan vistosos, no son tan técnicos. O sea, claro que tienen una técnica envidiable, sí, evidentemente. Y marcan diferencia y te pueden cambiar el partido en un segundo, obviamente. Ajá, pero van para ese lado al que el mismo fútbol está evolucionando. Entonces, en ese sentido, pues sí, dices, bueno, Neymar, que era muy vistoso, la madre. A mí me sigue gustando más Vinicius, ¿no? Pero tiene que ver con esta... No, y al final, ¿qué jugador de México tú lo verías así con esa nueva versión del fútbol? ¿Edson Álvarez será? Pues que tal vez el machín, güey, pero... pues también es el único mexicano que está ahorita jugando en la élite. El único. Santiago Jiménez juega en el Feyenoord, que no creo que es top, no sé si sea top 5. Sí, es top 5, pero es la 5, pues. Ajá, o sea, no, de hecho creo que si te vas al ranking no es la 5, pero nosotros entendemos que el fútbol de Holanda no es el fútbol ni de España, ni el fútbol de Inglaterra, que son los principales, ni el italiano, ¿no? Que fue donde estuvo el Chucky también un tiempo. Raúl Jiménez sí en Inglaterra, pero creo que ya es su último jalón. Creo que ya viene de regreso a Estados Unidos. Sí, al Fulham, sí es cierto. Y pues está Luis Chávez en Rusia. Que pues nadie lo ve porque está en Rusia. No, pero sí he visto sus highlights y todo y la está rompiendo ya. O sea, sí, muy, 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 muy buen jugador. Lástima que se fue un poco más grande, pero qué chingón que se haya ido. Lo que también es preocupante, regresando a este tema de los jugadores y de la selección, es que cada vez hay menos en Europa. De jugadores mexicanos. Cada vez hay menos jugadores mexicanos en Europa. No, y es triste ver jugadores tipo como, o sea, está en Córdoba, Jordi Cortizo, Antuna, Alexis Vega, que son jugadores que tienen calidad, que tienen con qué, pero ya no pueden aspirar a llegar a Europa. O si llegan a Europa es a una liga como la de Luis Chávez, a Rusia. Pues sí. Grecia, que está Pizarro y Orbelín Pineda. Ajá. Pero sí, o sea, no hay tanto material ahorita para Europa. Que hay muchos factores, que es la calidad del futbolista, el propio que aquí se sienten muy cómodos porque tienen excelentes sueldos y eso es totalmente respetable. Y lo difícil que es que te vendan. Por ejemplo, los rumores que hay del Pachuca, que para soltar a Luis Chávez, a Eric Sánchez, a no sé qué otro jugador. Tigres, sí, que no es un jugador exportador, es un jugador que suelta la cartera y compra. Sí, Tigres no Rayados es exportador. Igual. Sí, entonces, pero yo o sea, si bien con la selección no va a pasar mucho, siento que no va a pasar mucho con la selección, creo que es un ciclo. Estamos otra vez empezando. Se siente una vibra de reestructuración a medias. Sí.
a medias, pero se siente que, bueno, están haciendo algo. De hecho, hace curioso que el Jimmy sí lo dejaron convocar a este tipo de proyecto, ¿no? Sí, generar esta nueva convocatoria que sí llamó la atención. Sí llamó la atención. Causó por ruido. Por esta diferencia. Entonces, yo te diría, ya para ir cerrando los temas, te haría una serie de preguntas. Dale. La primera es, México, ahorita está para jugar entonces, ¿con qué formación y con qué estilo de juego? Yo me la jugaría con el 4-3-3. ¿Ok? El medio campo no hay mucho que buscarle. Luis Chávez, Eric Sánchez y Edson Álvarez. Edson Álvarez haciendo la función de pivote. El 5. Y pues Luis Chávez y Eric Sánchez de interiores. Eric Sánchez, pues es que los dos pueden jugar tipo box to box, se podría decir. Uh-huh. Arriba me la jugaría con el Chaquito, es el único bastión delantero que tenemos ahorita. Sí, no hay más. De extremos, ¿por qué no? Me gustaría y me llamaría mucho la atención ver a Marcelo Flores. Y el otro lado, Antuna. Que Antuna, un jugador muy criticado, muy curioso, pero termina siendo efectivo. Sí, ajá, sí, Antuna es extraño. La defensa, pues no hay más. Johan Vázquez y César Montes en la central. De laterales me gustaría ver a Arteaga. ¿Y quién por la otra banda? No estoy seguro. No estoy seguro a quién pondría, porque ya no llamaron a Gallardo, ¿verdad? No. Y Yo jalaría a Javier Aquino. Quitaría el retiro a Javier Aquino, le quitaría 10 años de vida. Ok, ¿y con qué estilo de juego? ¿Ese 4-3-3? ¿Ofensivo, defensivo, juego de posesión, balones largos? Está curioso porque tú ves a Santiago Jiménez y es un delantero más tipo como Haaland, cuidando proporciones obviamente, que es más que depende mucho de sus juegos, los pases que le den, ¿no? Ajá. Tú lo comparas con Raúl Jiménez o con Henry Martin y tienen un sacrificio más hacia el medio campo. Se le puede dar al Chaco, puede evolucionar al Chaquito, pero ahí va a ser interesante que si el equipo va a buscar que el goleador sea el Chaquito Jiménez o que se busque un fútbol más atractivo colectivo por las bandas, o que busquen tiros de distancia larga. Va a ser interesante ver qué nos hace el Jimmy Lozano. Que decide el Jimmy. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que que México debe de apostar a una solidez defensiva, como dicen, regresar a la base de las defensas ganan campeonatos. Ya lo que voy, yo siempre he respetado esa filosofía del Tuca Ferretti, nosotros que somos de Monterrey, somos de Tigres, que el equipo primero se arma desde atrás. Se tiene que armar desde atrás. Sí, si no hay una solidez defensiva, todo lo demás no funciona. No va a funcionar. O sea, que te sirve meter 5 goles y te van a meter 4 abajo, ¿verdad? Sí, te van a meter 6. Sí. Ajá, sí, totalmente. Y creo que todo empieza de ahí. Creo que la base de un estilo exitoso, efectivo, más que vistoso, viene, tomando en cuenta primero eso, viene de ahí. Viene de la parte defensiva. Que defensivamente, pues siento que tenemos hasta un poco más de dónde agarrar que a nivel ofensivo, en cuanto a que tenemos 3 delanteros nada más. Ajá, o sea que está. Bueno, tenemos a Quiñones, ¿no? Pero tienes a un. Bueno, Quiñones estaría interesante. Tienes a Chaquito, tienes a Henry Martin, que ahorita pues no va a estar. Quiñones, y tienes al Memote. Que por las bandas pues también tienes ahí un poco de dudas, porque pues tienes a gente nueva. Yo siento que se debe de apostar por una solidez defensiva para poder tener algo de efectividad en lo que se vaya a enfrentar en la Copa América. Sobre todo tener el medio campo, porque siento que el medio campo es donde están nuestros mejores jugadores técnicos. Sí, creo que ahorita el medio campo, la parte, lo esencial, lo primordial es que todo esto pueda tener una cohesión, que todo esto pueda monar bien. Tenga una química, ¿no? Ajá, justo. Y eso también siento que hace mucho que no veo un equipo mexicano así. No, si acaso en partidos muy puntuales, tipo como el de Alemania-México, o el de Croacia contra México en 2014,
no se ha visto así una química, que todos los jugadores sepan qué es lo que tienen que hacer, qué papel tienen que cumplir y sobre todo que se entiendan, ¿no? Constancia y consistencia. Creo Coherencia. Es básico. Y la última pregunta es, ¿qué va a pasar con México en la Copa América? Ay, güey. ¿A dónde llega? Yo te digo, si avanza de fase de grupos. De fase de grupos sí avanza. Yo creo que va a pasar de fase de grupos también, como segundo lugar, no creo que quede en primer lugar. Ojalá quede en primero. Y siento que nos vamos a enfrentar a Argentina luego. Y ahí queda. Y probablemente ahí quede. Sí. Obviamente me encantaría todas las veces que le gane a Argentina, pero una Argentina campeona del mundo, viene un Messi que ya es sus últimos ciclos, sus últimos partidos. Sí. Entonces va a estar interesante. Pero yo creo que Copa América tiene que dar sobre todo sensaciones positivas. Probablemente no nos alcance por los límites que tenemos como selección, pero que se rescaten muy buenas cosas. Que se vea como parte del proceso. Que de no un sea proceso perdido, más, que no sea más largo, ¿no? O sea, que se use realmente como esta continuidad de este proceso que se está llevando a cabo con el Jimmy Lozano y que no se vea solamente el resultado. Porque si vemos solamente el resultado, pues a qué le estamos jugando, ¿no? Entonces, como dices tú, que se aproveche. Tampoco vayamos ahí a nada más dar lástimas y a no hacer nada, ¿no? Imagínate perder los 3 partidos de fase de grupos, pues... Cabrón, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué despides haces, el no? Jimmy, despides a todos los jugadores. Pero es que si despides al Jimmy, ¿qué? O sea, no, no, sí, o sea, es lo mismo. Es lo mismo. Y es lo que ha pasado muchas veces. Entonces yo creo que... Puede que no sea la filosofía de la selección, ¿no? Repetir el mismo ciclo siempre. Pues tal vez, entonces no hay... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿De dónde sacas más, no? Pero sí, en mi caso sería... Avanza de fase de grupos. Obviamente yo no creo que vaya a llegar de que a semifinales. Yo creo que sí, o sea, llegaría hasta la segunda fase. Hasta la segunda fase, ahí queda. Sí, o sea, te pueden un Brasil, un Uruguay, una Argentina, o un Colombia. No, Colombia no es... Bueno, creo que no, que te toca Colombia también. Cuidadito. O sea, son equipos más trabajados, con jugadores con mayor calidad, tienen estilo de juego y pues quieren ganar, ¿no? Ahí queda. Ahí queda. Entonces, lo básico es eso, que se va como parte del proceso, entender que se necesita un estilo de juego, que todos los jugadores tienen que saber a qué están jugando a un nivel colectivo, que tenemos que trabajar la parte defensiva, la solidez defensiva, la mentalidad, que no se caigan los jugadores, y pues la parte mental. Igual, valoro mucho, hay que valorar mucho la capacidad de saber sufrir, de saber que se va a pasar por distintas fases de un partido, y que hay que sacar lo mejor de los jugadores a nivel mental, que no se caigan porque luego se vienen las goleadas y a nivel los futbolístico fantasmas, y claro, pues a nivel futbolístico es lo mismo. Entonces esas serían mis conclusiones. Las comparto realmente, o sea, buscar sobre todo lo más positivo, que se rescate algo, ¿no? Pero algo que no sea lo típico en los mundiales de que ay, se rescate este resultado, ¿no? Que en el 2010 fue el resultado contra Francia, que en el 2014 fue el resultado contra Croacia, en el 2018 contra Alemania, que México siempre se ha caracterizado por ese tipo de partidos, de picos. Y es eso, que se cuide esa constancia en todos los partidos que juegan la Copa América. Que en los 3 partidos de la fase de grupos y en la eliminatoria directa siempre se sientan que haya sensaciones positivas. Ok, completamente de acuerdo. Y pues bueno, creo que aquí ya podemos finalizar. Va. Pues nada, esto ha sido el primer capítulo. No sé qué les pareció. Ahí como quiera pónganos en los comentarios qué opinan ustedes de la selección mexicana, dónde creen que vaya a llegar la Copa América, qué creen que vaya a pasar con la selección mexicana en la Copa del Mundo también. Todavía la tienen fea la selección mexicana, pero que ya nadie la vea. Y ya no, ¿verdad? A lo mejor alguien dice, no, nos van a golear porque ya no está Paco Memo. Para nada creo que vaya a ser así. Pero bueno, pónganos sus opiniones, ahí los vamos a leer, los vamos a contestar, a los que podamos, a los que no, pues como quiera. Y pues no se lo pierdan, aquí vamos a estar hablando de temas cada 15 días, nos vamos a estar viendo. Cualquier cosa, ya saben, nosotros fuimos Los Raza.
Saludos.